En 1932, Guanajuato era el corazón palpitante de la industria minera mexicana. Miles de trabajadores llegaban cada mes, buscando fortuna en las entrañas de la tierra. Pero había otro tipo de migración menos documentada, mujeres jóvenes que huían de la pobreza rural en busca de trabajo doméstico en las casas de los prósperos mineros. Para ellas, la casa de las hermanas Suárez representaba una bendición. Las hermanas Esperanza, Dolores, Remedios y Consuelo Suárez habían convertido su antigua casona familiar en una pensión exclusiva para mujeres trabajadoras. Ubicada en la calle de la Sangre de Cristo, a pocas cuadras de la parroquia principal, la casa de 2 pisos y gruesos muros de cantera rosa se había ganado una reputación impecable. Las hermanas, todas solteras y devotas católicas, ofrecían no solo alojamiento, sino también trabajo garantizado en las mejores familias de la ciudad. Sin embargo, entre 1932 y 1963, algo inexplicable comenzó a suceder. Más de 40 mujeres jóvenes que habían ingresado a la pensión simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Nadie preguntó. Nadie investigó. Hasta que en 1963, durante la renovación de los archivos parroquiales, se descubrió un legajo secreto que cambiaría para siempre la historia de Guanajuato. Esta es la macabra historia de la casa de las hermanas Suárez, una que la iglesia mantuvo oculta durante más de medio siglo. La mañana del 15 de marzo de 1932, María Guadalupe Hernández llegó a Guanajuato con una maleta de cartón y 3 pesos en el bolsillo. Con solo 17 años, había caminado durante 5 días desde su pueblo natal en Michoacán. Como muchas jóvenes de la época, había escuchado que en las ciudades mineras se podía encontrar trabajo como sirvienta o costurera. El primer lugar al que la dirigieron fue la casa de las hermanas Suárez. La reputación de las 4 hermanas era legendaria. Esperanza, la mayor, de 45 años, manejaba las finanzas. Dolores, de 42, se encargaba de las entrevistas. Remedios, de 38, supervisaba la cocina. Consuelo, la menor, de 35, mantenía las relaciones con las familias y la parroquia. La casona de la calle Sangre de Cristo era imponente, con muros de 2 metros de espesor. El portón de madera maciza se abría a un patio central rodeado de habitaciones. La organización era casi militar: despertar a las 5 de la mañana, desayuno comunitario a las 5:30 de la mañana y salida al trabajo a las 6 de la mañana. Las reglas, escritas con la perfecta letra de Esperanza, eran inquebrantables. María Guadalupe fue recibida por Dolores Suárez, una mujer de complexión robusta y mirada penetrante, vestida de riguroso negro. Sus preguntas fueron precisas: ¿tenía familia en Guanajuato? ¿Alguien sabía de su llegada? ¿Sabía leer y escribir? Aquí encontrarás trabajo en 3 días. La familia Mendoza necesita una muchacha para la cocina, le prometió Dolores, anotando algo en un cuaderno. María sintió que había encontrado un milagro. Por 2 pesos semanales, tendría cama, comida y la promesa de un empleo estable. La primera semana transcurrió sin incidentes. María compartía habitación con otras 5 mujeres que habían llegado en circunstancias similares. Durante las cenas, intercambiaban historias y sueños, pero María notó algo extraño: algunas inquilinas llevaban meses esperando trabajo, realizando tareas de limpieza en la propia pensión. Las hermanas explicaban que las mejores familias eran muy selectivas y que la espera valía la pena. Lo más inquietante era el silencio que rodeaba a las mujeres que simplemente desaparecían. Una mañana, la cama de Carmen de Zacatecas estaba vacía. Remedios explicó que había conseguido un trabajo en una hacienda lejana y se había ido de madrugada. No hubo despedidas, ni pertenencias dejadas atrás. El patrón se repetía: cada 2 o 3 semanas, alguna inquilina se esfumaba durante la noche. Las hermanas siempre tenían una explicación plausible. María comenzó a llevar un registro mental. En 2 meses, había visto desaparecer a 7 mujeres, todas jóvenes que llevaban tiempo esperando trabajo. Una noche de mayo, mientras los demás dormían, escuchó pasos en el patio.
Se asomó y vio a las 4 hermanas cargando algo pesado envuelto en sábanas. Se movían con una coordinación que denotaba práctica. Desaparecieron hacia la parte trasera de la casa, donde se encontraba un antiguo pozo colonial. Al día siguiente, Esperanza de Querétaro había desaparecido. Consuelo sonrió con dulzura maternal y dijo que había partido hacia la capital. Pero María recordó que Esperanza había escondido sus únicos zapatos buenos debajo del colchón. Los zapatos seguían allí, cubiertos de polvo, esperando a una mujer que nunca regresaría. La rutina en la casa funcionaba con una precisión casi militar. Cada mañana, Esperanza tocaba una campana de bronce a las 5 de la mañana para despertar a todas. Durante el desayuno, Dolores leía las oportunidades del día. María notó que las mujeres que se quedaban a la espera solían ser las siguientes en desaparecer. El sistema de control era sofisticado. Cada inquilina tenía un número asignado y Consuelo mantenía un registro detallado de sus movimientos. Las que conseguían trabajo temporal debían entregar la mitad de sus ganancias. Las que no, acumulaban una deuda que crecía semanalmente. María consiguió trabajo en la casa de la familia Mendoza, donde lograba ahorrar algunos centavos. Sin embargo, le preocupaba la transformación de las mujeres que llevaban más tiempo en la pensión, llegaban llenas de esperanza y se volvían apáticas. Rosa de San Luis Potosí, que había llegado poco después que María, ya mostraba esa mirada vacía, característica de las veteranas. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, María se topó con el padre Sebastián Morales, párroco de la iglesia de San Diego. Disculpe, señorita, le preguntó, he notado que muchas jóvenes entran a esa casa, pero pocas las veo en misa. La pregunta era extraña. María se dio cuenta de que, en efecto, nunca había visto a las inquilinas desaparecidas en la misa dominical obligatoria. El padre, con la expresión ensombrecida, se despidió murmurando, rezaré por todas ustedes. Esa noche, María observó a las hermanas con nueva atención. Sus rezos en el rosario obligatorio eran mecánicos, sus ojos escaneaban a las mujeres como carceleras. Rosa se le acercó y le susurró, he estado contando. En 4 meses han desaparecido 14 mujeres. Y he visto a Remedios lavando ropa con manchas que parecían sangre. Al día siguiente, Rosa había desaparecido. Su cama estaba vacía, sus pertenencias se habían ido. Consuelo sonrió y explicó que había recibido una propuesta de matrimonio. Pero María sabía que Rosa no tenía pretendientes. Esa noche, María no pudo dormir. Fingió dormir y, cerca de las 2 de la mañana, escuchó los pasos. Las hermanas cargaban un bulto envuelto en sábanas. Esta vez, María vio claramente cómo retiraban una pesada losa de piedra que cubría el pozo trasero y arrojaban el bulto en sus profundidades. El sonido sordo del impacto confirmaba su peor sospecha, no era el primer bulto que caía allí. María sabía que tenía que actuar. Durante las siguientes semanas, exploró la casona por las noches. Detrás de la cocina, descubrió una puerta disimulada que conducía a un sótano oculto. Allí, encontró ropa, zapatos y maletas de las mujeres desaparecidas. Era un macabro museo de vidas truncadas. Pero el descubrimiento más perturbador estaba en un escritorio de madera. Allí, Esperanza Suárez mantenía un registro detallado llamado el Libro de Beneficencias. En él, documentaba cada transacción. Las páginas tenían columnas con nombres, fechas de llegada y una inquietante sección titulada Disposición Final. Las anotaciones eran clínicamente precisas. Carmen Vázquez, 19 años. Disposición final 8 de marzo de 1932. Beneficio 45. María leyó con horror creciente y, en otra sección, encontró la lista de clientes regulares, hombres prominentes de Guanajuato. La terrible verdad se reveló, las hermanas Suárez no operaban una pensión, sino una red de trata de personas que abastecía a la élite masculina. Las mujeres que se resistían o amenazaban con exponer el negocio simplemente desaparecían.
En las últimas páginas encontró una sección llamada Eliminaciones necesarias. Aquí se documentaban los casos de mujeres que habían intentado escapar. Los métodos variaban: envenenamiento, estrangulamiento, accidentes. El nombre de Rosa de San Luis Potosí aparecía con una anotación escalofriante, demasiado curiosa. Hacía preguntas peligrosas. Eliminada 23 de junio de 1932. Cuerpo dispuesto en pozo trasero. La fecha coincidía exactamente con la noche en que María había visto a las hermanas arrojar el bulto. La última entrada era de hace solo 3 días y se refería a una nueva llegada, Juana Morales, de 18 años, que dormía en la cama junto a la suya. El registro decía: evaluación inicial, excelente para cliente especial de Zacatecas. Precio estimado 400 pesos. Al cerrar el libro, María supo que tenía en sus manos la evidencia para destruir a las hermanas, pero también sabía que su vida pendía de un hilo. Si sospechaban algo, se convertiría en la próxima eliminación necesaria. Mientras subía las escaleras, comenzó a formular un plan desesperado. Tenía que exponer a las hermanas y salvar a Juana, y no podía acudir a las autoridades locales, ya que probablemente estaban implicadas. El libro de registros había revelado que el círculo de clientes de las hermanas Suárez no solo era regular, sino también prominente. En las listas de pago figuraban nombres de altos funcionarios de Guanajuato, el alcalde, el jefe de policía e, incluso, el juez municipal. La corrupción se extendía por la estructura de poder como una telaraña. La única esperanza de María era el padre Sebastián Morales, un párroco que había mostrado genuina preocupación por las mujeres de la pensión. Pero acercarse a él no sería sencillo. María no podía simplemente presentarse en la parroquia con acusaciones tan graves sin pruebas contundentes. Necesitaba algo más que su palabra contra la impecable reputación de las hermanas. Durante los días siguientes, María desarrolló un plan arriesgado. En sus incursiones nocturnas al sótano, a la luz de una vela, empezó a copiar páginas enteras del libro de beneficencias. Transcribía nombres, fechas y detalles de las transacciones en pequeños trozos de papel que escondía en el dobladillo de su vestido. Era un trabajo lento y peligroso, pero cada página era una pieza irrefutable de evidencia. El riesgo se intensificó cuando Dolores Suárez comenzó a mostrar sospechas. Durante el desayuno del 2 de julio, la mujer observó a María con una intensidad inusual. «Has estado muy callada últimamente», comentó con una voz que pretendía ser casual. «¿Todo bien con tu trabajo en casa de los Mendoza?» María respondió con su habitual sumisión, pero notó que Dolores anotaba algo en su cuaderno con tinta roja. Esa misma tarde, mientras María trabajaba, la señora de la casa le hizo un comentario inquietante: «Una mujer vino preguntando por ti esta mañana. Dijo ser tu hermana mayor, pero algo en ella me pareció extraño. Preguntaba sobre tus horarios, cuándo llegabas, cuándo te ibas». La sangre se le heló a María. Ella no tenía hermanas y las Suárez lo sabían perfectamente. Dolores estaba investigando sus movimientos, sospechando que había descubierto algo comprometedor. El tiempo se agotaba rápidamente. Esa noche, en lugar de regresar a la pensión, María se dirigió a la parroquia de San Diego. Encontró al padre Sebastián preparando el altar para la misa del día siguiente. El anciano sacerdote la recibió con sorpresa, pero su expresión cambió a preocupación al ver la desesperación en los ojos de la joven. «Padre», comenzó María con voz temblorosa, «necesito una confesión, pero no es sobre mis pecados, sino sobre crímenes terribles que están ocurriendo en la casa de las hermanas Suárez». El padre Morales la condujo a la sacristía, cerró la puerta con llave y se sentó frente a ella con una expresión grave. María le entregó las páginas que había copiado. Mientras leía, el rostro del padre se transformó del escepticismo al horror absoluto. Los nombres, fechas y detalles de las transacciones eran demasiado específicos para ser inventados. Cuando terminó, el padre Morales se persignó lentamente. «Dios mío», murmuró con la voz quebrada. «Siempre sospeché que algo extraño ocurría en esa casa,
pero esto es una abominación. Se levantó y caminó nerviosamente por la pequeña habitación. Pero, hija mía, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Estás acusando a 4 mujeres respetables de asesinato y trata de personas. María le explicó todo, el sótano secreto, el pozo trasero, las desapariciones nocturnas y los clientes prominentes. El padre escuchó en silencio, interrumpiendo ocasionalmente con preguntas que confirmaban la veracidad del relato. Cuando María terminó, el sacerdote permaneció en silencio durante varios minutos, luchando visiblemente con la magnitud de la revelación. Hay algo que debo confesarte, dijo finalmente. Hace 3 años, una joven llamada Esperanza Ruiz vino a verme. Estaba aterrorizada. Decía que las hermanas Suárez la obligaban a hacer cosas terribles. Yo, no le creí. Pensé que era una muchacha problemática que inventaba historias. Le dije que regresara a la pensión y pidiera perdón a las hermanas por difamarlas. 2 días después, Dolores vino a informarme que la muchacha había conseguido trabajo en una hacienda lejana y se había ido sin despedirse. Nunca volví a verla. María reconoció el nombre de inmediato. Esperanza Ruiz aparecía en el libro de registros como una eliminación necesaria fechada exactamente 3 años atrás. El padre Morales había enviado, sin saberlo, a la joven de vuelta a su muerte. Tenemos que actuar, dijo el padre con renovada determinación. Pero no podemos ir a las autoridades locales si lo que dice sobre la corrupción es cierto. Necesitamos ayuda externa. Explicó que tenía contactos en la capital del estado y en la Ciudad de México, autoridades eclesiásticas y civiles que podrían intervenir sin estar comprometidas con la red criminal. Pero había un problema inmediato, María tenía que regresar a la pensión esa noche para no despertar sospechas mientras él organizaba la intervención. Será cuestión de días, prometió el sacerdote. Mantente alerta. No hagas nada que pueda exponerte y reza para que Dios nos proteja a todos. María regresó a la casa de las hermanas Suárez cerca de las 8 de la noche, justo antes del toque de queda. Dolores la recibió en la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Llegaste tarde, observó mientras anotaba algo en su cuaderno. Durante la cena, María notó que las hermanas intercambiaban miradas significativas. Esperanza contaba el dinero con movimientos más lentos de lo habitual. Remedios servía la comida mecánicamente, pero sus ojos no se apartaban de María. Consuelo mantenía su sonrisa perpetua, pero había algo depredador en su expresión. Después del rosario, cuando las inquilinas se dirigían a sus habitaciones, Dolores detuvo a María con un gesto suave pero firme. Mañana no irás a trabajar con los Mendoza, anunció con voz dulce. Tenemos una oportunidad especial para ti. Un caballero de Zacatecas está buscando una muchacha de confianza para su casa. Es una posición permanente muy bien pagada. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había llegado su turno. Las hermanas habían decidido que era hora de deshacerse de ella, ya fuera vendiéndola o eliminándola. Mientras subía las escaleras hacia su habitación, sabía que esa podría ser su última noche en la casa. Y también sabía que el padre Morales no llegaría a tiempo para salvarla. María no durmió esa noche. Permaneció despierta, fingiendo estar dormida mientras escuchaba cada sonido en la casona. Sabía que las hermanas vendrían por ella antes del amanecer, como habían hecho con tantas otras, pero esta vez ella estaría preparada. Cerca de las 2 de la mañana, escuchó pasos familiares en el patio central. Pero algo era diferente, eran más numerosos, más pesados. A través de la ventana, María vio no solo a las 4 hermanas, sino también a 2 hombres que no reconoció. Uno llevaba el uniforme de la policía local, el otro vestía ropas elegantes de civil. Las voces llegaban amortiguadas, pero audibles. Tiene que desaparecer esta noche, decía Dolores con urgencia. Ha estado haciendo preguntas, y ayer la vieron hablando con el padre Morales durante mucho tiempo. El policía respondió con voz áspera, ¿están seguras de que sabe algo?
No podemos eliminar a todas las que hacen preguntas. Esta es diferente, insistió Esperanza. He revisado el sótano y alguien ha estado moviendo el libro. Algunas páginas tienen marcas de velas, como si alguien hubiera estado copiando información. El hombre de civil, que parecía ser una figura de autoridad, asintió gravemente. Si tiene evidencia documental, no podemos arriesgarnos. Háganlo esta noche y desháganse del cuerpo como siempre. María se dio cuenta de que su tiempo se había agotado, pero en lugar de pánico sintió una extraña calma. Había copiado suficiente información. Había hablado con el padre Morales. Había plantado las semillas de la verdad. Incluso si no sobrevivía, su sacrificio no sería en vano. Los pasos se acercaron a las escaleras que conducían a los dormitorios. María cerró los ojos y controló su respiración, preparándose para el momento final. Pero entonces escuchó algo inesperado, el sonido de caballos y carruajes llegando a la calle. Muchos caballos, muchos carruajes. Las voces en el patio se volvieron urgentes y confusas. ¿Qué es eso?, preguntó Remedios con alarma. Son las 3 de la madrugada. ¿Quién puede estar llegando a esta hora? El sonido de cascos se intensificó, acompañado de voces masculinas que daban órdenes en voz baja. Luego, el golpe en el portón principal. No era el toque suave de un visitante, sino el martilleo autoritario de la ley. Abran en nombre de la justicia del estado de Guanajuato, gritó una voz potente. Esta propiedad está bajo investigación oficial. El padre Morales había cumplido su promesa. Había contactado a las autoridades estatales que habían llegado en plena noche para evitar que la evidencia fuera destruida o que más mujeres desaparecieran. María escuchó el pánico en las voces de las hermanas mientras corrían por el patio, tratando de destruir pruebas o escapar. Pero era demasiado tarde. El portón de madera maciza cedió y la casa fue invadida por investigadores estatales, policías de la capital y funcionarios eclesiásticos. María se asomó por la ventana y vio antorchas iluminando todo el patio, convirtiendo la noche en día. Lo que siguió fue un registro meticuloso que duró hasta el amanecer. Los investigadores encontraron el sótano secreto, el libro de beneficencias, la correspondencia con clientes y las pertenencias de las mujeres desaparecidas. Pero el descubrimiento más horrible llegó cuando abrieron el pozo trasero. María, junto con las demás inquilinas sobrevivientes, fue testigo de cómo los investigadores extraían los restos de 15 mujeres del fondo del pozo. Algunos cuerpos estaban parcialmente preservados por la cal viva. Otros eran solo esqueletos, pero todos contaban la misma historia de violencia y muerte prematura. Las 4 hermanas Suárez fueron arrestadas esa madrugada, junto con el policía corrupto y varios funcionarios locales cuyos nombres aparecían en los registros. Dolores intentó mantener la compostura hasta el final, insistiendo en que eran mujeres respetables víctimas de una conspiración. Pero la evidencia era abrumadora e irrefutable. El juicio que siguió conmocionó a todo México. Los periódicos de la capital cubrieron extensamente el caso de las hermanas del horror de Guanajuato. La sofisticación de la operación criminal, la duración de los crímenes y la complicidad de las autoridades locales generaron un escándalo nacional que llevó a reformas en el sistema judicial de varios estados. Se reveló que las hermanas Suárez habían operado su red criminal durante más de 7 años, desde 1896. El número total de víctimas se estimó en más de 60 mujeres, aunque solo se pudieron identificar 43 casos específicos. Muchas otras simplemente habían desaparecido sin dejar rastro, vendidas a clientes en estados lejanos o países extranjeros. Esperanza, Dolores, Remedios y Consuelo Suárez fueron condenadas a muerte por asesinato múltiple y trata de personas. La sentencia se ejecutó en la plaza principal de Guanajuato el 15 de diciembre de 1932 ante una multitud que incluía a familiares de las víctimas que habían viajado de toda la región. María Guadalupe Hernández se convirtió en la testigo principal del caso y posteriormente en una defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras.
Su testimonio fue fundamental para desmantelar la red de corrupción que había permitido que los crímenes continuaran. El padre Sebastián Morales fue reconocido por su valentía al denunciar el caso, aunque cargó con la culpa de no haber creído a Esperanza Ruiz años antes. La casa de las hermanas Suárez fue demolida por orden judicial. En su lugar se construyó una pequeña capilla dedicada a la memoria de las víctimas. El pozo donde fueron arrojados los cuerpos fue sellado definitivamente y marcado con una cruz de mármol que aún existe hoy. Pero la historia no terminó con la ejecución de las hermanas. Durante la renovación de los archivos parroquiales en 1963, 60 años después de los crímenes, se descubrió un legajo secreto que había permanecido oculto en los muros de la antigua sacristía. Contenía correspondencia entre las hermanas Suárez y una red internacional de traficantes que operaba desde México hasta Argentina. Los documentos revelaron que el caso de Guanajuato no era un incidente aislado, sino parte de una operación criminal transnacional que había funcionado durante décadas. Las hermanas Suárez eran solo una célula local de una organización mucho más grande que nunca fue completamente desmantelada. Hasta el día de hoy, en las noches silenciosas de Guanajuato, los habitantes más viejos aseguran que se pueden escuchar lamentos femeninos provenientes del lugar donde una vez estuvo la casa de las hermanas Suárez. Dicen que son las voces de las mujeres que nunca pudieron regresar a casa, que nunca pudieron despedirse de sus familias, que nunca pudieron cumplir los sueños que las trajeron a la ciudad. En los archivos de la parroquia, sellados y guardados bajo llave, permanecen documentos que sugieren que la red criminal tenía ramificaciones que se extendían mucho más allá de lo que se reveló en el juicio de 1932. Secretos que la Iglesia decidió mantener ocultos para proteger a personas poderosas que aún vivían cuando se descubrieron los documentos en 1963. Secretos que quizás siguen ocultos hasta el día de hoy. Después de escuchar la escalofriante historia de la casa de las hermanas Suárez, ¿cuál crees que fue el factor más perturbador? ¿La crueldad de las hermanas, la corrupción de las autoridades o el silencio cómplice de la comunidad? Deja tu opinión en los comentarios. Si esta oscura historia de secretos y horror en el corazón de Guanajuato te ha mantenido al borde del asiento, no olvides darle un me gusta a este video para que llegue a más personas interesadas en misterios históricos. Y si quieres seguir descubriendo relatos que desafían la lógica y desenterrando verdades ocultas, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando estas escalofriantes historias. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los secretos más oscuros de Guanajuato. Esperamos tus comentarios y nos vemos en el próximo misterio. Dios los bendiga.